Hola jóvenes, vamos a una clase más de Fundamentos de Investigación Social. Seguimos con lo que es la investigación, pero en este caso vamos a hablar acerca de los análisis de los resultados de la encuesta. Esta es una vez que usted ya aplicó su encuesta. El análisis, este es el proceso a través del cual ordenamos, clasificamos y presentamos los resultados de la investigación en cuadros estadísticos. Pueden utilizar gráficas elaboradas y sistematizadas a base de técnicas estadísticas con el propósito de hacerlo comprensible, además de estar orientada a probar las hipótesis. Eso es muy importante. Una vez usted aplicó la encuesta, se prepara, ¿verdad?, a poder probar sus hipótesis. El propósito de analizar e interpretar datos es obtener información utilizable y útil. La interpretación, independientemente de si los datos son cualitativos o cuantitativos, debe de describir y resumir los datos, identificar las relaciones que hay. Una vez recogida, registrada y organizada la información del trabajo de campo, procede a ver si nuestros planteamientos teóricos son soportados con los datos empíricos. Esto se realiza mediante dos tareas íntimamente ligadas, que es el análisis y la interpretación de los resultados. El análisis, consiste básicamente en dar respuestas a los objetivos o hipótesis planteados a partir de la medición efectuada y los datos resultantes. Para plantear el análisis es conveniente plantear un plan de análisis o lo que se conoce como un plan de explotación de datos. En él se suele detallar de manera flexible cómo vamos a proceder al enfrentarnos a los datos, cuáles serán las principales líneas de análisis o qué orden vamos a seguir y qué tipo de pruebas o técnicas de análisis analizaremos. La interpretación, a diferencia del análisis, tiene un componente más intelectual y una función explicativa. La misión es buscar un significado al resultado del análisis mediante su relación con todo aquello que conocemos sobre el problema, de manera que aportamos una significación sociológica a los hallazgos encontrados en el análisis. Aquí es donde nosotros realizamos nuevos aportes a la teoría previamente sobre el problema. Y se trata de analizar y poder comprender los datos que vamos a sacar de las encuestas. El descriptivo, en este caso, una descripción general en el que se vale de las técnicas estadísticas para analizar descriptivamente las propiedades del fenómeno investigado e interpretar los resultados de la investigación. Este análisis se realiza en dos fases. La primera, se analizan los resultados por cada pregunta formulada, con el objetivo de conocer la tendencia, la magnitud y características del problema. Esos son a través de los temas o interrogantes respectivos. Esta labor es ejecutada después del procesamiento de los datos, es decir, cuando los resultados han sido contabilizados de manera individual y expresan la idea. En la segunda, se busca la similitud de las respuestas que tratan sobre el mismo factor con el propósito de precisar la conceptualización que se tiene sobre el objeto de estudio. Después de haber realizado el análisis individual de preguntas, se efectúa el análisis descriptivo general, es decir, el correspondiente a todas las preguntas del cuestionario o la entrevista. El procesamiento es el siguiente. Se agrupan las respuestas que corresponden a cada variable, X, Y y Z, iniciándose por las que integran el contexto de manera general. Para el efecto, se toma en consideración el análisis individual de las preguntas. Una vez usted aplicó su encuesta, entonces va a analizar pregunta por pregunta. Cuando son preguntas abiertas, lleva un poquito más de trabajo. Cuando son preguntas cerradas, no, porque solo es sí, no, tal vez, depende, ¿verdad? Entonces, usted va a colocar sí, cuántas personas dijeron que sí, cuántas dijeron que no, cuántas dijeron que tal vez. Ahí es donde va a colocar usted, digamos, el porcentaje de las personas que participaron. Si fueron 15 personas, entonces usted va a decir 5 dicen que sí, 5 dicen que no y 5 dicen que tal vez, depende de las preguntas. Cuando son abiertas, entonces siempre se trata de tener una similitud. Las respuestas de las preguntas abiertas y cerradas se analizan por separado. Era lo que básicamente les expliqué. Los cuadros estadísticos, representaciones gráficas, tabulaciones cruzadas, etc. En este caso usted puede realizar gráficas cuando son preguntas cerradas. Cuando son preguntas abiertas se hace una descripción. Igual al final siempre se hace una descripción de cada pregunta. Para finalizar, pues lo único que quiero explicarles antes de terminar es que cuando usted va a colocar ya el porcentaje
De la primera pregunta, todas las preguntas son de manera individual y se debe de colocar qué respondieron cada persona. Cuando son preguntas abiertas, en el caso tiene que buscar una relación. Si estamos hablando de que los niños ven mucha televisión, una porque los padres no están en casa, otra porque el padre le permite, o el niño no tiene otras actividades que realizar. Vale, en el caso tenemos esos tres. O alguien más le dice de que no, es porque no tengo en qué invertir mi tiempo. Entonces ese se podría contemplar con que el niño no tiene actividades que realizar. Entonces la coloca en la última. Usted tiene que buscar relación en las preguntas. Cuando usted ya vaya a hacer el análisis y no le entiende, entonces me pregunta y yo de una manera individual yo le voy a responder. Cuando es preguntas cerradas, pues sabemos que sí, no, tal vez, y vamos a contabilizar. Al final lo único que vamos a hacer es colocar de las 15 encuestas que aplicamos, 3 personas dijeron esto, esto y esto, que sí, las otras 5 personas dijeron que no. Entonces llegamos a la conclusión. Al final debemos de llegar a una conclusión y vamos a comprobar lo que son las hipótesis. Este es un proceso, jóvenes, un poco complicado en el caso, ¿verdad? Porque sé que ustedes quizás no han realizado una investigación de esta magnitud, porque lo hemos venido haciendo paso a paso. Pero cualquier duda, consulta, pregunten. Y gracias por su atención.